Hubo una vez una luz de esperanza. Cuando se promulgó la Ley de Medios Nacional, los pueblos indígenas, así como muchos colectivos silenciados, vimos que se abrió un camino que quizás ahora sí teníamos la oportunidad de comunicar, de decir acá estamos y así pensamos y vemos este mundo. Acá en Buenos Aires, al menos desde que vino la democracia, todas las radios que hubieron nuevas no tenían un plafón legal, hasta que hubo el tema de la ley de medios audiovisuales que intentó legalizar, de hecho legalizó algunos medios y servicios, no todos, y la comunidad boliviana estaba al margen de esas cuestiones. Y de hecho muchos eran y son ilegales si viene al caso, ¿no? Pero eran una necesidad de lugares locales donde no tenían espacio ni tenían voz. O sea, por la misma cuestión de que nosotros surgimos, explotó porque había los condicionantes económicos para que lo pudieran hacer, porque había la necesidad de poder hacerlo y también por un tema económico. Las radios que estaban cuando nosotros surgimos tenían como objetivo comercial, o sea, eran medios comerciales que vendían, ponerle un salón de fiestas, lugares de fiestas que necesitaban una radio para completar su estructura comercial. En nuestro caso, nosotros surgimos por hechos totalmente distintos. O sea, se diversificó un montón el tema comunicacional en lo que tiene que ver con la dirección hacia los bolivianos. No te olvides que los bolivianos acá en este país son cerca de 1 millón y en Buenos Aires está la mayoría. Y eso sin hablar de la comunidad que incluye a mucha gente que nació en este país. ¿Son hijos de bolivianos? Son hijos de bolivianos, o sea, como yo. De sangre, no sé cómo es la nacionalidad en Bolivia, si es por sangre o por lugar de nacimiento. Es por sangre también. Ah, bueno, o sea, entonces tienen la doble nacionalidad. Sí, yo tengo la doble nacionalidad, por ejemplo. Argentino-boliviano. Sí. Y aparte de varias generaciones, ¿no? Estamos hablando de 3 generaciones por lo menos, en algunos casos, 2. O sea, estamos hablando de una... Y aparte de diferentes orígenes. Hoy día el trámite para obtener una licencia de radio es bastante engorroso, pero no imposible, aunque tarden años en otorgar una frecuencia. El verdadero desafío para las radios comunitarias es obtener el equipamiento, la infraestructura y luego poder sostener el mantenimiento de una radio 24 horas activa. Nosotras y nosotros acá en Radio Kermés creo que teníamos mucho miedo, porque una a veces hace preguntas que están totalmente fuera de lugar, preguntas que están condicionadas por lo que traemos como educación, y entonces una de las barreras es personal, digamos. Es como cuando empezábamos a entrevistar a víctimas de violencia de género, víctimas de abuso sexual o víctimas de represión estatal, es el miedo a cómo preguntar. Después había, por supuesto, muchísima desconfianza de los compañeros y compañeras de pueblo originario, lógicamente porque han sido siempre atacados. Formarnos, perder el miedo, generar confianza en la compañera o compañero que estamos entrevistando son barreras muy importantes. Y a su vez generar interés en nuestra audiencia, que a la audiencia le interese esa nota. Porque nosotros lo que hacemos es construir una agenda y no el día que metieron presa a las compañeras en Chubut o en Neuquén, o en el norte argentino, no. Todos los días una nota para contar no solo el lugar de víctimas, que es claro, sino para contar lo que están haciendo las compañeras y compañeros y lo que están demandando y cómo están cuidando la tierra y cómo están llevando adelante proyectos agroecológicos o de salvar un bosque o de disputa política y eso también se trabaja mucho con nuestra productora y con los otros programas que no forman parte del equipo periodístico, pero que sí están en la radio. Hay un desarrollo estamos escuchando las verdaderas voces indígenas, el punto de vista de nuestros hermanos, porque se supone que después de la ley de medios tuvo que haber una eclosión. No, yo creo que eso ha quedado absolutamente, sin ninguna aplicación real. A los compañeros y compañeras originarias les cuesta muchísimo armar una radio. Bueno, no les voy a contar a ustedes.
armar una radio, armar un medio, sostener económicamente un espacio que tiene que ser, como decía hace un ratito, una fuente de trabajo y a su vez una posibilidad de replicar las voces en primera voz, no mediada por lo que yo quiero contar o esperando a ver si una radio blanca me da espacio. Las compañeras y compañeros originarios de las radios que integran Farco, con muchísimo esfuerzo van logrando sostener eso a través, por supuesto, de los FOAMECA, pero no está contemplado desde mi punto de vista ese plus de derecho que tiene que haber, que es que yo, como Estado, tengo que ir al pueblo originario a decirle, bueno, ¿qué precisás? ¿Precisás los aparatos? ¿Precisás un lugar donde poner la antena? ¿Precisás técnicos que les enseñen a manejar una consola, que puedan tener una formación multiplataforma para que no quede solo en lo radial, sino poder utilizar, qué sé yo, hoy las plataformas Instagram, Facebook? Todo eso tiene que estar dado porque como les debemos a los pueblos originarios, estamos en deuda como Estado, por el genocidio al que los hemos condenado, bueno, me parece que es que la ley sola no hace nada, y también es cierto que hay compañeros y compañeras que no van a saber cómo ir a pedir. Entonces el Estado tiene que venir a ofrecer. No pasa eso a lo largo del territorio, no sucede. Y si pensamos aquí en la provincia de La Pampa, tampoco hay radios de pueblos originarios extendidamente en el territorio, y eso tiene que empezar a cambiar. Eso tiene que haber una decisión política, por más que, que las comunicaciones las maneje el Estado Nacional, el Estado Provincial también tiene que tomar la agenda de los pueblos originarios y ayudar, si no tiene la posibilidad directa, mediar para que suceda esto que estamos hablando. En Argentina hay cierta ignorancia cuando se habla de Bolivia, ¿no? Bolivia como el lugar de las llamas, andino, el poncho, y se acabó, ¿no? Y ese es el 20-30% del territorio boliviano. Hay un 80% que tiene otro tipo de... Que tiene selva. Sí, tiene selva, oriente boliviano, sí, valles, bueno. Entonces, y distintas culturas indígenas también. Sí, una diversidad importante, sí, que yo lo pude por ahí apreciar cuando estuve allá, ¿no? En ese sentido, era importante para nosotros, por la línea editorial que teníamos y por el objetivo que teníamos, preservarnos como medio a toda costa, a pesar de las recurrentes crisis que tuvimos que sortear durante estos 23 años. Sabemos que el día que caiga el medio va a caer una forma distinta, porque no hay otros medios que tengan, al menos desde esa perspectiva, una línea editorial concretamente desde ese lado, que se identifique como indígena, ¿no? La última pregunta que te hago, ¿cuál fue la dificultad más grande que encontraste en todo este tiempo? Si fue económica, si fue ideológica, si fue, o sea, ¿cuál fue la dificultad más grande? La que te hizo pensar si debías continuar o no. Yo creo que en ningún momento se dudó de que se había que continuar. Por ahí sí, digamos, el tema del año 2000-2001, porque nosotros apenas estábamos comenzando. En el 99, por lo menos, no estábamos nuestro objetivo en el 99 era que salga la siguiente edición. O sea, si nosotros llegábamos a eso, ya estábamos hechos, sabiendo que, sin hacer las cuentas, de que aparte de pagar a la imprenta había otro tipo de costos, ¿no? En el 2000 recién pudimos por ahí decir, bueno, vamos a recuperar un poco de lo que invertimos, porque tuvimos que poner para la computadora, tuvimos que poner para varios instrumentos de laburo. Y después nos agarró el 2001. Yo creo que ese fue un punto complicado en lo económico, ¿no? Como que ahí volvimos un poco a los comienzos. Ahí fue el momento más difícil. Después, si bien hubieron años duros económicamente, por ahí ya veníamos con tanta experiencia de haber vivido esa crisis, y por ahí en nuestras vidas haber vivido antes la del 89, la del 2001, después la crisis económica en la época de Macri,
Después el golpe de Estado en Bolivia, que para nosotros significó un golpe muy fuerte porque nosotros conseguimos conseguir publicidad del Estado boliviano, nunca del Estado argentino, no sé por qué, pero medio raro. Y ahí también fue muy duro, porque después, inmediatamente después del golpe vino la pandemia, imposible generar cualquier tipo de recursos. Hasta hace unos meses que no había recursos para nada, pero nosotros sobrevivimos en lo digital, ¿no? Por suerte estamos en un momento en el cual por ahí sí volvimos a contar recursos después de como 3 años y igual no estamos convencidos de que el tema de la lucha mediática es importante, es muy importante porque en el momento que no haya una voz o que no haya voces que le peleen al discurso oficial, al discurso hegemónico, al discurso de los grandes medios, va a quedar un terreno bastante homogéneo. Primero, trabajando con las compañeras y los compañeros originarios de manera permanente, entendiendo que tenemos que dar espacios. Yo hablo hasta por los codos. Bueno, callarme me cuesta muchísimo, eso es un desafío que tenemos también las personas que no integramos las comunidades, callarnos, empezar a escuchar mucho y acompañar y proponer también, ¿no? Acompañar esas demandas, pero animarse a disputar, animarse a incomodar al poder político, a incomodar a quienes tienen que tomar la decisión. Una gran herramienta es molestar, molestar y molestar. Bueno, 5 siglos han sostenido su lucha, nosotros tenemos mucho que aprender. La verdad que muy poco podemos enseñarles a los pueblos originarios quienes no los integramos. Hay que repensar las herramientas de que disponemos los comunicadores indígenas para poder fortalecer y unificar nuestra voz y utilizar los medios que nos brinda la tecnología para que se conozca nuestro pensamiento y nuestra realidad. Comunicar. Dar a conocer o hacer saber algo a alguien a través de actos, gestos o palabras. Durante siglos la palabra indígena fue silenciada al resto de las sociedades. Por ejemplo, la historia se escribe o comunica a las generaciones posteriores desde la óptica del conquistador español. Por eso la visión que nos llega a la actualidad es la de ellos y no la propia. Y por eso nos hemos identificado como sociedad con los que llegaron a estas tierras y no con los que ya estaban aquí. Y eso, a pesar de tener más del 60% de la población,
la sangre de los nativos de esta tierra. En el caso de los descendientes que nos identificamos con los ancestros nativos de este territorio, la lucha por comunicar nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestro sentir ante la historia, aún hoy no es fácil. Hasta hace unos años lo escuchábamos referirse a nosotros como si fuéramos objetos de estudio. Ellos eran la palabra autorizada para hablar de nosotros, como si no tuviéramos boca o garganta. Así nos ha tocado asistir a numerosos congresos, actos académicos, donde hablaban de nosotros, no con nosotros. Pero ¿cuál es el camino para poder comenzar a hacerse escuchar? Falta mucho. La ley de medios dejaba entrever un camino, pero por decreto del anterior gobierno fue derogada. Vamos a entrevistar 2 medios comunitarios que supieron hacer sonar la voz de los sin voz. Y en ese principio, que fue el año 1999, no teníamos ningún mapa, ninguna referencia de cómo hacer el medio. Era más horizontal, si se quiere. Después nos llegó el año 2000, 2001 y quedamos bastante golpeados, ¿no? Económicamente, con la posibilidad de dejar de que salga el medio, ¿no? Porque no estaban dadas las condiciones económicas. Y de pronto quedamos muy poquitos y ahí de alguna manera tuvimos que armar como un mapa más clásico, ¿no? La gente que se fue incorporando por ahí con alguna función específica. A mí me tocaba hacer la edición, bueno, en ese momento hacer de todo, editar, reportear, poder hacer búsqueda de publicidad, un poco de todo. Empezamos hace 10 años, en 2012 nos enteramos que iba a salir una licencia de radio en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gestionada en ese momento por el AFCA, luego durante el macrismo desarticulado ese organismo y creado el ENACOM. Nos presentamos porque ya hacíamos periodismo, éramos un equipo de trabajo que estaba en otros medios de comunicación alternativos y en 2015 ganamos la frecuencia. Pero no esperamos a ganar esa frecuencia, sino que ya en 2013 decidimos instalarnos acá, que es nuestro lugar en el mundo, una casita en Toay que tenía un amigo nuestro, que nos cedió en comodato. Nuestro amigo es Miguel Palazani, que era parte también del equipo de amigos y de trabajo y de amigas, y arrancamos como radio online, hasta que conseguimos ganar ese concurso y obtuvimos la frecuencia 106.1. Ante un descomunal discurso hegemónico que nos dicta cómo pensar, qué nos debe gustar, qué música tenemos que oír, qué países debemos apoyar en una guerra, las pequeñas voces marcan en muchos sentidos ese grito desesperado que dice: acá estoy, yo también existo y pienso, y de una forma diferente a la que nos dictan. Y nosotros armamos lugares de distribución donde vivía nuestra gente. O sea, ponele, había gente en Escobar, íbamos a distribuir en Escobar, a vender en Escobar, periódicos, Espeleta, acá en la zona sur, Capital también. Los lugares donde estaban los bolivianos, porque era dirigido hacia esa colectividad, íbamos, los vendíamos, recabábamos información también, que la hacíamos noticia. Y también lo que tuvo durante muchos años es que, si bien teníamos un nicho, un público específico, no dejábamos de tratar temáticas que excedieran la cuestión que tenga que ver con Bolivia. Ponele que temas que sucedían sobre pueblos indígenas era una sección específica que teníamos. Situaciones que pasaran en barrios y villas o barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires o de provincia, también, porque justamente es ahí donde vive nuestra gente, o sea, en los bolsones de pobreza de las grandes urbes, ¿no? Pero ampliamos nuestra agenda de temática. Siempre nosotros dijimos, nosotros no podemos no dejar de hablar porque es nuestra forma de ver el mundo.
Pero durante los primeros 3 años, 2 años y medio, fuimos radio online y portal de noticias web, replicando un poco lo que venía sucediendo en nuestros micrófonos, que tenía una impronta antirrepresiva, o sea, hacer un periodismo o una comunicación antirrepresiva, feminista, que cuestionara los marcos neoliberales de la vida. Y bueno, en el correr de los años fue creciendo el proyecto y fuimos incorporando enfoques y perspectivas. Tenemos hoy miradas que tienen que ver con los pueblos originarios, que las fuimos incorporando porque sabemos perfectamente que esto no sucede de modo natural, porque nuestra matriz racista nos ha negado justamente la educación en pueblos originarios, así que con el correr de los años eso fue atravesándonos primero humanamente y después pudimos ir incorporándolo al proyecto de comunicación comunitaria. Desde este tipo de medios podemos vislumbrar la palabra del otro, del silenciado, del que nunca pudo contar la historia desde su punto de vista y siempre se resignó a ser interpretado sin su propia participación. Es una decisión política, ¿no? Empezar a laburar los enfoques de derechos humanos con una mirada antirracista, porque no es que todos los medios comunitarios son antirracistas. Entonces, la decisión política tiene que ver primero con la formación que nosotros vamos haciendo como comunicadores y comunicadoras. Eso no va a suceder nunca en un medio hegemónico, porque el medio hegemónico busca la comunicación como un negocio, como un hecho de rentabilidad absoluta. Entonces, no para a hacer esos hechos formativos que, como te digo, es un hecho profesional, pero además es un hecho humano. Yo pensaba cuando arrancamos a formarnos para hablar de pueblos originarios, que a nosotros nos vino, y a nosotras, sobre todo las comunicadoras de Radio Kermés, desde la interpelación que nos hacían las hermanas originarias a los feminismos blancos. Nosotras militábamos la comunicación desde el feminismo abolicionista, de la cultura prostituyente, teníamos un enfoque y eso lo planteábamos en nuestros micrófonos, pero no incorporábamos las violencias que sufrían nuestras hermanas originarias en todo el país, la persecución. Y yo me acuerdo que en un momento, siendo una radio de derechos humanos, me pongo a pensar, si yo hablo de apropiación de bebés, violaciones, torturas, robos, secuestros, inmediatamente mi cabeza va a la dictadura del 76, no va a la conquista del desierto, al genocidio de Roca. Y eso habla de la matriz. Hay que deconstruir eso que nosotros tenemos desde la escuela primaria y después empezar con muchísimo respeto a laburar esa agenda, que es una agenda sobre todo de escucha. Nosotros lo que hacemos es ir a buscar la voz de las compañeras o la voz de los compañeros de pueblos originarios de todo el país, porque también sabemos que la realidad que vivimos en La Pampa no es la misma que se vive en el resto del territorio, y también a partir de esa escucha interpelar a nuestros, cuando entrevistamos a un gobernador o cuando entrevistamos a una secretaria o secretario de Cultura, etcétera, a los políticos, digamos, a los que gestionan el Estado. Y eso yo tengo la certeza de que en los medios hegemónicos, en algunos, ni les pasa por al lado. Y en otros tienen una mirada absolutamente interesada de que no avancemos en la deconstrucción, justamente porque los pueblos originarios son los que están hoy cuestionando el agronegocio, cuestionando la apropiación y extranjerización de la tierra, son los que están reclamando las tierras comunitarias que están previstas en la Constitución Nacional. Entonces, claramente ahí los medios hegemónicos o niegan, ocultan o directamente mienten. Inventan que existen pueblos originarios que están cometiendo hechos de violencia contra el vecino blanco y trabajador. Y bueno, ahí es donde estamos nosotros para sopesar con una impronta distinta.